¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta enfrente de estos micrófonos, enfrente de esta pantalla, para hablar de temas de nuestro ámbito profesional, prevención de lavado de dinero, finanzas personales, finanzas, contabilidad, temas de derecho y todos los temas que ustedes requieran para efectos de este ámbito profesional, como les comentaba. Por favor, háganoslo saber y con todo gusto buscaremos la forma de traer gente amiga, gente especialista en la materia para hablar de esos temas que ustedes están solicitando. La forma en que ustedes nos lo pueden solicitar es en la parte de abajo, pongan los comentarios y ahí pongan el tema que ustedes quisieran que se trajera y nosotros haremos lo posible para poder traer ese tema. De igual manera, cualquier comentario o duda, ustedes lo pueden poner también en la parte de abajo en el tema de los comentarios y será para nosotros un gusto en su oportunidad de poderlos contestar y poder platicar sobre sus comentarios respectivos. Lo único que les tendría que decir es que, como ustedes saben, estas transmisiones se están grabando y se están proyectando en un día, en un horario, en el cual seguramente tú lo estás viendo con la magia del Internet desfasado o con la magia de los podcasts, seguramente nos estás escuchando en otro tiempo, en otro periodo en el cual estamos subiendo este contenido. Por eso te pedimos que pongas los comentarios y en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando. De igual manera, les pedimos que nos ayuden a seguir creciendo en este canal de YouTube, que ya llevamos más de 4 años, llevamos más de 200 videos que estamos subiendo y que queremos seguir creciendo cada vez más y más y más. Así es que ayúdanos compartiendo y suscribiéndote al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. De igual manera, que nos busques en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo este contenido diferenciado. Si solamente nos puedes escuchar a través de los podcasts o en cuestión de video en el canal de YouTube, como hace ratito le estaba comentando, o también a través de Facebook y de Instagram, que también estamos subiendo este contenido para efectos de que ustedes puedan tener accesible la información que estamos procesando. El día de hoy tenemos un tema referente a unos estímulos fiscales que son de consideración para este año 2024 y que tienen todavía una repercusión para este año 2023 que estamos presentando una declaración anual. Así es que quédense un ratito con nosotros que vamos a estar hablando sobre estos decretos de networking, polos de desarrollo y lo que sería el decreto de Otis. Para esto, bueno, el día de hoy nos acompaña un gran amigo. Él ya nos ha acompañado en otras emisiones, en el cual él es maestro en alta dirección, licenciado en contaduría certificado y catedrático de la Universidad Anáhuac. Él es Mario Escobosa. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Oye, Mario, un poquito la convocatoria que espero que nos puedas ayudar a poderlo compartir es estos estímulos. Considerar que este gobierno, la 4T, que todavía estamos en el último estirón de Andrés Manuel López Obrador, eh, no sé si es por un tema político, no sé si por tema de votos, no sé por si sea para mantener un tema de electoral con la cuestión de Morena, pero en el último estirón de este sexenio están saliendo algunos estímulos para poder facilitar la cuestión de la economía. México es un país que sale de la cuestión de la pandemia y para poder reformular la economía que pagó a nivel mundial, pues se tienen que buscar formas de poder traer inversión, trabajo y más porque las contribuciones al final de cuentas pues no son las que son bastas para poder cubrir un tema presupuestal y en próximos sexenios seguramente vamos a tener este mismo tipo de problema. Se ocurre un tema de ayuda a ciertos contribuyentes, estímulos que van enfocados a proteger ciertos temas de economía y en el cual podemos estar estableciendo que existen actualmente tres tipos de estímulos, los cuales, pues bueno, vamos a abordar por ahí en esta emisión. ¿Con qué podríamos empezar con una descripción sobre tu visualización de estos estímulos y la economía, Mario? Pues mira, Rodrigo, yo creo que sin duda uno de los estímulos que es
lo referente a los que se vieron afectados por el huracán Otis, pues es un estímulo que sale como ha habido en otras ocasiones por algunos eventos climatológicos, pues que perjudican alguna zona de la población, pues se ven algunos estímulos fiscales como lo estamos viendo en este del huracán Otis, ¿no? Referente a los otros dos estímulos que vamos a platicar el día de hoy, que es el estímulo del Istmo de Tehuantepec, de los polos, la ley lo define como polos de desarrollo, que son las empresas que se ubiquen y se desarrollen en el Istmo de Tehuantepec, y también el decreto de estímulos fiscales del nearshoring. Pues estos estímulos, y yo creo que un poco, ya lo dices, ¿no? Estamos en el último periodo ya del sexenio del presidente López Obrador. Sin embargo, pues lo que se espera es que haya una continuidad en poder. Y estos decretos que ahorita los vamos a analizar con detalle, pues atraen la inversión extranjera, a que se constituyan empresas en estos polos de desarrollo para el mercado mundial, ¿no? Y también empresas que ya lo vamos a ver, ¿no? Por distintos fenómenos, como puede ser, evidentemente, abaratar costos, temas de logística, facilidades en el temas de horarios, lenguaje, y estar muy cerca de su mercado objetivo, y que pues México tiene la gran ventaja, a diferencia de cualquier otro país del mundo que está, pues es vecino y tiene una frontera de 3.000 y tantos kilómetros con el país más, nos guste o no, pero es el país más poderoso del mundo y la economía más grande del mundo. Y entonces pues eso hace que México sea idóneo para este tipo de situaciones. Y pues estos estímulos lo que pretenden de alguna manera, aunque ya los analicemos a su detalle, pues es sí atraer esa inversión extranjera directa, que genere pues fuentes de empleo, que genere negocio, que genere pues mayor escala en la economía mexicana. Pues yo así lo veo. Ujú. este, y pues sin duda le están dando o pretenden seguir esto con una continuidad en el gobierno. Fíjate que ahorita, Mario, como lo estás definiendo, creo que pudiéramos ver que cada uno de estos tres estímulos van enfocados en un área diferente en la cuestión de la economía. Lo comentabas, la cuestión del decreto que tiene que ver con el Guerrero y para el tema de reactivación económica del área afectada por el huracán Otis, pues bueno, está muy centrado en esa área, en la cuestión de inversión. En la Sí, cuestión de los polos de desarrollo, que sería este decreto que me estaría ayudando para un área que tenemos como una franja y que al final de cuentas es el pedazo más corto entre un punto y otro punto del Golfo hacia la cuestión del Pacífico y que ha ayudado muchísimo en la visualización de hace muchísimo tiempo, en el cual se pudo haber competido con el canal de Panamá antes de que se pudiera estado realizando ese canal. Y el otro, el de nearshoring, que estás comentando, que es una relocalización por un tema de inversión, costos y gastos, capacitación, que pueda tener cuestión de Estados Unidos, obviamente, en lo más cercano que pueda estar esta economía para abaratarle el costo a posibles personas que traigan fuentes de empleo, fuente de riqueza en territorio nacional y que podamos explotarlo de una manera, entre comillas, conjunta. Creo que si partimos de en esta idea, como lo estás comentando, que son tres diferentes enfoques, que son temporalidades también diferentes en cada uno de ellos y sobre todo esquemas de aplicación que puede ser que no entre todo mundo, pero al final de cuentas es buscar el apoyo de quién sí puede entrar y quién se puede beneficiar con estos estímulos, porque al final de cuentas pues, estamos también en una economía golpeada y los contribuyentes también necesitamos una forma de poder invertir con una tranquilidad para efectos de poder sacar adelante la cuestión de nuestro negocio y obviamente el generación de una fuente de recurso para todos los que trabajan con nosotros. ujú, Pues yo creo que ahí, si me lo permites, Mario, pues sería iniciar con la cuestión de los polos de desarrollo,
para efectos de poder ver qué es y cómo nos lo podrás compartir. Pues adelante, Rodrigo, iniciamos con la charla del día de hoy. Tengo una presentación que me voy a permitir compartirles para poder explicarlo de manera más sencilla. No sé si ahí, Rodrigo, ya lo estén viendo en tu pantalla de manera completa. Sí, se ve completo. Perfecto. Pues como bien lo comentaste al principio, hay algunos decretos de ciertos beneficios fiscales que aplican para los ejercicios 2023-24 e incluso algunos todavía un poco más adelante. Y iniciamos con el primer decreto, que es este decreto, un segundo, de los polos de desarrollo para el bienestar que aplican y operan en la región del Istmo de Tehuantepec. Vamos a ver a qué se refiere esto, Rodrigo. Primero, y haciendo un preámbulo, la economía mexicana, fíjate esto, Rodrigo, la economía mexicana actualmente es la 15ª economía a nivel mundial. Hay una escala de 195 países en donde México ocupa este 15º nivel. Sin duda, México nos ha venido perdiendo peldaños en esta escala, porque para que tengas una idea, en 2007 México era la 8ª economía más grande del mundo. En 2012 ya éramos la 13ª, 2017 la 14ª economía y actualmente somos la 15ª economía a nivel mundial, que si estás hablando de una lista de 195 países, pues bueno, sin duda México es una potencia económica a nivel mundial. México representa el 1,67% del PIB mundial, ¿no? De todos los productos, bienes y servicios que se producen a nivel mundial, México contribuye con el 1,67% de ese Producto Interno Bruto. Hablando en Latinoamérica y en América, pues México es el quinto lugar más importante del acuerdo de la Asociación Transpacífico, de los que forman esa asociación, y es la segunda economía más grande de Latinoamérica. Sabemos que México tiene celebrados distintos tratados con más de 50 países, siendo sin duda el tratado más importante el TEMEC, y que cuenta con más de 200 socios comerciales, ¿no? Y finalmente es el noveno país de receptor de inversión extranjera directa del mundo. Y bueno, pues tiene un porqué, ¿no? Y además del territorio y las grandes características que tiene México como país, pues es vecino del país más importante a nivel económico del mundo, que es Estados Unidos. Eh, Y ahí un poquito, Mario, con lo que estás comentando, dijiste cronológicamente qué tantos peldaños ha perdido México en el transcurso del tiempo. Y yo lo que podría decir, y también no es para efectos de ver que si en otras épocas éramos mejores o no, pero como lo acabas de decir, son números fríos. O sea, en la economía que tenemos en diferentes tiempos y sexenios con diferentes colores partidistas, cuando estábamos con Carlos Salinas de Gortari, pues éramos una de las economías más fuertes, sencillamente por la cuestión de que estábamos entrando en un club de Toby a nivel mundial y que nosotros como mexicanos lo estábamos creyendo. Lamentablemente la cimentación económica no aguantó y desde aquel entonces al día de hoy se están perdiendo escalones. Lo problemático de temas de gobierno como los que tenemos actualmente es que podemos perder escalones mucho más rápido por la poca comunicación que se tiene con otras economías a nivel mundial. bueno, y además, un poco ahondando a lo que estás tú comentando, eh, a mí me tocó en una reunión de una empresa donde uno de los dueños de esta empresa es uno de los 300 hombres más ricos del mundo. Y tiene una pequeña inversión en México. Y yo en ese momento estábamos desayunando con los que eh, comandan la empresa aquí en México y se anuncia, el día anterior se había anunciado la cancelación del aeropuerto, y hablo de la entrada de este nuevo gobierno,
Y estando en el desayuno, te lo cuento porque es algo que yo viví, pues, estando en el desayuno, ellos reciben una llamada, pues como era de esta persona, me pidieron poder contestarla, y termina la llamada y me dijo, Mario, me acaban de avisar de que es una decisión por parte de Estados Unidos, que cancelan todos los proyectos de inversión que tenían para este sexenio en relación en virtud de la cancelación, del anuncio de la cancelación del aeropuerto, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda hay decisiones que se han ido adoptando a lo largo de la historia en estos últimos sexenios que han sido factor clave del por qué México ha estado perdiendo esos peldaños de llegar a ser, o de ser la economía, la octava economía más importante del mundo, a actualmente ser la quinceava. Pero aún así, a pesar de los peldaños que han perdido, pues como te comentaba, ser la quinceava economía a nivel mundial, pues ya lo quisieran los, el resto de los países del mundo, ¿no? Que están en esa tesitura. Y bueno, siguiendo con la exposición, y esto con números previos, son números al cierre del 2023, pero aún son previos, pues México tuvo más de 461.000 millones de dólares en exportaciones, de las cuales el 89.2% del total de estas exportaciones son de productos de manufactura, siendo los principales destinos, bueno, pues sin duda Estados Unidos y Canadá, Rusia, Brasil, Japón, Corea, Alemania y Venezuela. México tiene una economía y una industria en ciertos sectores muy consolidada. Aquí ejemplifico con esta ilustración, pues los sectores más importantes que se refieren a este tema de manufactura, como son lo que tiene que ver con equipos de audio y video, equipos médicos, la industria aeroespacial. Hoy por hoy se dice que no hay ningún avión que esté volando sobre la faz de la Tierra que no traiga un componente producido en México, principalmente, específicamente, hecho en Querétaro, ¿no? Ya hay una industria aeroespacial muy consolidada y la industria de los electrónicos, ¿no? Y sin duda la industria automotriz, y lo digo, me tomo un minuto para decir esto, pero en México, a diferencia en otros países del mundo, pues prácticamente te podría decir que podemos encontrar el coche que querramos, ¿no? Para que tengas una idea, tenemos grandes plantas ensambladoras de coches en México, como son en Puebla y en San Luis Potosí, está establecido Audi, que además, dicho sea de paso, me parece que la planta de San Luis Potosí es una de las plantas más modernas del mundo, ¿no? Totalmente automatizada. Fiat Chrysler está en Coahuila y Toluca. Ford, Ford lo tenemos en Sonora, en Cuautitlán, hacia la salida a Querétaro, Chihuahua e Irapuato. General Motors está constituido tienen plantas ensambladoras en Coahuila, en Guanajuato, en San Luis Potosí y también en Toluca. Honda en Jalisco y en Guanajuato. Kia en Nuevo León, Mazda en Guanajuato, Nissan en Aguascalientes y en Morelos, Toyota está en Baja California y en Guanajuato, Volkswagen, pues la planta más icónica, yo creo que la República, que está en Puebla y en Guanajuato, y ahora recientemente pues que se dio a conocer la noticia de que Tesla se viene a constituir, a montar una planta muy importante también en Nuevo León, ¿no? Entonces, pues sin duda también la industria automotriz es una industria totalmente madura y consolidada en México. Ahora, ¿qué es esto de la región del Istmo de Tehuantepec? Como lo comentabas hace un ratito, en una franja de, son ciento y tantos kilómetros de distancia de Coatzacoalcos, que es lo que vemos arriba, hasta Salina Cruz, que conecta pues el Golfo de México con el Océano Pacífico. O sea, en ciento y tantos kilómetros, México conecta a todo el mundo, ¿no? En la parte del Golfo de México, pues con Europa, y en la parte del Océano Pacífico, pues con Asia. Y incluso en una de las conferencias de López Obrador, pues decía que este corredor se puede convertir en el nuevo canal de Panamá, ¿no? Es que no se conecta por mar, pero es una franja, la parte más estrecha
de la República Mexicana y que fue conformado por los estados de Veracruz y Oaxaca y que conectan con Tabasco y Chiapas. El Istmo de Tehuantepec se forma por 79 municipios entre Oaxaca y Veracruz. Son casi en su totalidad, se forma por 48,000 kilómetros cuadrados. Eh, Hay 2,4 millones de personas que habitan en estas regiones, de los cuales, y esto es un dato importante, el 22% se considera que son indígenas, formados por 12 pueblos indígenas. Entonces, pues sin duda, y como vamos a ver a lo largo de este decreto, pues esto podría llegar a fomentar y a generar enormes cantidades de fuentes de empleo si se sabe explotar de la manera correcta como se debiera esto de estar explotando. Ahora, ¿quiénes son Un poquito ahí, Mario. Claro, Hablando de este corredor del Istmo, se ha manejado que también, pues bueno, es un tema de tren, puede ser un tema de comunicación vía terrestre, camiones. Al final de cuentas, como se pueda explotar, aunque no sea por un tema de barco, como puede ser el Canal de Panamá, estamos hablando que por las distancias que se pudieran correr de un lado al otro que comentabas la distancia, al final de cuentas puede ser este corredor muy fácil en la hora de poderlo bajar de un lado y transportar al otro lado. Y si se aprovecha, como ahorita vas a comentarlo, los beneficios de esta zona para que se pueda industrializar este estrecho, ayudaría mucho a que mientras traspasa el recorrido del territorio nacional, pudiera adecuarse con la mano de obra ciertas cosas y poderlo pasar del otro lado del continente para efectos de que pueda pasar hacia Europa o se pueda ir hacia el lado de Asia o Sudamérica a través de todo un corredor marítimo. claro, sí, 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 sí. Probablemente están de un lado hacia otro en Sudamérica, es más fácil cruzarlo por este corredor. Sin duda también ya lo que pretende el gobierno, pues es estar haciendo distintas obras como rutas ferroviarias y carreteras para poder conectar de extremo a extremo esta región del Istmo de Tehuantepec. Es correcto, Rodrigo. Eh, Ahora, ¿quiénes aplican a este decreto y cuáles son los beneficios de este estímulos y decretos, ¿no? Primero, tengo que ser residentes en México o residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país y que tributen, ya sea como personas morales, el título segundo, personas físicas que tengan una actividad empresarial, que están hablando del capítulo cuarto de la sección primera, y reciclo, sabrás que pues recientemente se incorporó este tema de los reciclos tanto a personas físicas como a personas morales y que incluso en el caso de personas morales, pues algunos no les dieron ni la opción y automáticamente los cambiaron de ser del régimen general a un reciclo persona moral. Bueno, pues ellos también podrán tributar bueno, podrán, perdón, ser elegibles a estos beneficios. Ahora, para esto se debe de estar involucrados en actividades económicas productivas que estén desarrollándose dentro de los polos que se conocen como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De entrada, estos pues, son las personas, tanto físicas o morales, que van a ser elegibles a poder optar por estos beneficios. ¿Qué deben de cumplir estas personas físicas y estas personas morales para poder tener estos beneficios? Bueno, pues primero son los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas en el interior de los polos de desarrollo del bienestar. Y para poder cumplir, deben de estar, uno, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dos, tienen que contar con un título de concesión vigente o ser propietarios de alguna superficie dentro de alguno de los polos de desarrollo del bienestar. Presentar en su caso un proyecto de inversión por el que se otorgó el título, se otorgó o se otorgará el título de concesión y tener su domicilio fiscal en alguna de la parte de los polos de desarrollo del bienestar, donde van a tener que desarrollar sus actividades económicas y productivas. ¿Qué actividades son? Ya un poco mencionábamos en la lámina hace de las empresas que están muy, pues ya consolidadas en México, pero estamos hablando
que las actividades productivas a las cuales va enfocado este estímulo de los polos de desarrollo son las eléctricas y electrónicas, las industrias de semiconductores, industria automotriz y de autopartes y equipos de transporte, los equipos de generación de distribución de energía eléctrica, la agroindustria, los dispositivos médicos y las farmacéuticas, metales y petroquímica, maquinaria y equipo y tecnologías de información y comunicación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del tratado? Y aquí valdría la pena que intercambiáramos impresiones, Rodrigo, a ver cómo ves tú esto. Pero mira, el tratado de entrada, ¿no? De saque da a los que se encuentran en estos polos de desarrollo del bienestar, da un estímulo del 100% del impuesto sobre la renta que se cause en los primeros 3 ejercicios, los cuales son contados a partir de la fecha en la cual se obtiene la constancia que acredite el cumplimiento de los beneficios. Ahora, este estímulo del 100% continúa durante los siguientes 3 ejercicios, nada más que en vez de ser el 100% de beneficio impuesto de la renta, baja al 50% en los siguientes 3 ejercicios. Pero ese 50% se puede incrementar hasta tener el 90% de beneficio en impuesto de la renta en esos siguientes 3 ejercicios, lo cual va a depender, como lo podemos ver en esta parte de la lámina, del número de nuevos empleos que genere por año. Te lo explico. Digamos, si de un año con otro, a partir, digamos, del tercer al cuarto año, si el número de empleos, de nuevos empleos que está generando esta industria es mayor a un 10%, entonces podrá obtener un beneficio contra el impuesto sobre la renta, un estímulo del 60%. Si se generan más de 15% de nuevos empleos, entonces 70% el estímulo, más de 20% de nuevos empleos es un 80% de beneficio del impuesto a la renta. Y si tenemos más de 25% de nuevos empleos en adelante, pues el estímulo va a ser de 90% de impuestos sobre la renta en los siguientes 3 ejercicios fiscales. Entonces, digamos, suponiendo que sí supero este 25% de nuevos empleos, pues voy a tener una condonación del 100% del impuesto de la renta los primeros 3 años y luego los siguientes 3 años es un 90% de beneficio, de estímulo y condonación. Pues Eh, mira, ahí al principio podría decir que es muy llamativo, o sea, lo que está buscando es un tema de inversión en esa zona, en el cual te estás convirtiendo en un inversionista nulificado con el tema de pago de impuesto, independientemente de ese 50 y de lo que pudieras llegar a ser con el 60, 70, 80 o 90%. Fíjate que al final de cuentas también muchas veces nosotros castigamos a nuestros contribuyentes que van a otro país a pagar menos impuesto, que se llegue a nulificar la tasa del impuesto. Y aquí ahorita con esto que nos estás mostrando, nos estamos convirtiendo, por lo menos en esta zona, en un paraíso fiscal para otro país, que al final de cuentas vengan aquí a invertirlo. Y bueno, cada quien sabrá como contribuyente cómo hará la cuestión del tema tributario en su respectivo residencia fiscal, pero por lo menos pensaría que sí es llamativo para todas estas industrias que estabas mencionando, el que por lo menos 3 años de inversión, que no pague yo la cuestión de un impuesto. Pero también es muy sabido que cuando yo invierto en los primeros años, no hay una generación de ingreso. Se tarda uno en poderlo activar y tal vez esos 3 años de un 100% no sean suficientes como para poder tener una activación económica para traer una fuente de empleo a territorio nacional. Sobre todo esto último que comenta Rodrigo, sin duda en las áreas y sectores que el estímulo aplica, pues son inversiones muy cuantiosas, ¿no? Armar una planta productiva de autos, pues implica una inversión extremadamente alta y además es una inversión que no se recupera ni en 3, ni en 5, ni en 10 años, ¿no? Es una inversión a muy largo plazo. Y entonces, sobre todo estos primeros años que apenas se está empezando a recuperar la inversión, que muy probablemente en esos primeros años se trabaje en pérdida,
pues se tendría que analizar muy bien este decreto, este estímulo, porque pudiera llegar a ser engañoso, ¿no? No le aplica necesariamente a todo tipo de contribuyentes. Hay que estudiarlo con detenimiento y hacer bien los números para ver, pues, cómo afectaría y beneficiaría. Y aparte también lo dijiste con el ejemplo que te sucedió cuando entró ya como un presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que es la confianza de una inversión tan onerosa, tan grande en un país que no sabes la estabilidad económica que pueda estar, ni qué cosas como se pudiera estar diciendo, vamos a llegar a un Cuba, vamos a llegar a un Venezuela, sin entrar en esos pormenores, es qué confianza como inversionista extranjero le vas a dar a México en los próximos años. Que sin duda creo que es la parte más importante mientras no se tenga una estabilidad política, económico-político en el país, pues resulta no tan fácil poder alertar alentar a estos tipos de inversiones extranjeras para que se vengan a constituir en el país. Yo creo que es algo que hay que tener mucho ojo, mucho énfasis, pero bueno, sin duda, ya empresas consolidadas, empresas que se pueden mover sus fábricas, sus instalaciones, poner ahí sus plantas productivas, pues puede llegar a ser muy beneficioso el estar pagando el 10% de impuestos sobre la renta, ¿no? Durante los 6 ejercicios siguientes, ¿no? O sea, es un decreto que sí habría que analizar. Ahora, fíjate, y viene esta segunda parte del decreto del estímulo, que también hay que analizarlo con mucha lupa, ¿no? Te dice, además, ¿no? Además de todo esto, los contribuyentes que se encuentran al corriente de las obligaciones fiscales, o sea, estos que tengan la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de manera positiva, van a poder deducir de manera inmediata y al 100% las inversiones nuevas en activos fijos que se encuentren en estos y se utilicen en estos polos de desarrollo del bienestar y que sean activos que les sirvan para llevar a cabo sus actividades económicas y productivas. Establece el decreto que se refiere a inversiones nuevas, que sean nuevas o al menos que sean por primera vez en México. Lo cual, digo, sin duda hemos visto a lo largo de la historia distintos estímulos en relación con deducción inmediata de inversiones, y estas deducciones inmediatas de inversiones siempre traen algún, digamos, algún porcentaje de castigo en la inversión, ¿no? O sea, por decir un ejemplo. Hoy, si compras una maquinaria y equipo para tal industria, te permito deducir de manera inmediata el 87%. Y entonces ese diferencial para llegar al 100% lo pierdes, pero el 87% lo puedes deducir en ese momento. Aquí la deducción es del 100% en esas nuevas inversiones. Pero ahora esto incluso te lo pregunto, Rodrigo, es, ¿de qué te sirve poder deducir el 100% de una inversión cuando en ese año tienes un estímulo del 100% de impuestos sobre la renta? O sea, sería un estímulo que no puedes aplicar. O al contrario, es un estímulo engañoso, más bien te diría, no lo uses. Es mejor deprecia de manera normal porque vas a perder esa deducción de esa inversión adicional que estás haciendo, porque ya tienes una condonación del 100% del impuesto de la renta. No sé tú cómo lo analices o lo interpretes. No, o sea, así como lo estás comentando, también sería de mi opinión que podríamos deducir algo que me va a generar una pérdida cuando no voy a estar pagando la cuestión de impuestos. O sea, se podría tener desaprovechado. Aquí nada más, como dices, es hacer números, hacer un análisis, porque la pérdida la pudieras utilizar en 10 ejercicios y el estímulo te ayudaría a pagar, no pagar el impuesto sobre los 3 primeros años y digamos que sin hablar con el tema del 60 al 90%, sino que nos quedemos en una tasa del 50%, creo que ahí lo pudiéramos aplicar. Pero yo concordaría con lo que está diciendo que es mejor irnos a tasas menores para efectos de poder diferir también esta deducción y que no tuviéramos la posibilidad de que se nos fuera a agotar en los primeros años de no aplicar la cuestión de la deducción, pero también entraría en otro tema de cuidado,
Por ahí hace algunos meses, Mario, también tú y yo estuvimos en una reunión donde estuvimos hablando de una tesis que sacó de la cuestión de la Corte referente a que las inversiones para que sean deducibles tendrían que ser pagadas. Y el enfoque que se le estaba dando con la cuestión del criterio de la Corte era referente a estas deducciones de inversiones que para efectos de muchas veces la cuestión de la inversión puede ser que estés pagando en diferimiento para efectos de que también no tengas todo con una cuestión de un solo trancazo económico flujo, pero aquí en México para que muchas veces pueda estar funcionando la deducción de activos fijos, pues ya te lo estará pidiendo que sea pagado y ahí entra otro de los grandes problemas de que puedas tener con la deducibilidad más adelante por el criterio de la Corte. Sí, sin duda, aquí dijiste varias cosas muy importantes, interesantes, pero uno es, la parte de las pérdidas fiscales, pues no perder de foco y de vista que tenemos 10 años para aprovecharlas. Entonces, digamos, vamos a suponer que estoy en el 100% de condonación de impuestos a la renta, pero además compro un activo que además, como mencionábamos, son activos cuantiosos, ¿no? De mucha cuantía económica, pero lo de precio al 100%. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Pues tener una pérdida fiscal más grande. Pero si en mi planeación, en mi proyección, no veo ingresos en los siguientes 10 años, pues sin duda es una estrategia que no me conviene. Ahora, dos, y sin duda es algo que comentamos y vimos en una de las reuniones que tuvimos en meses pasados, pues esto de que para que, contrario a lo que establece la propia disposición de ley de impuestos a la renta, porque la ley de impuestos a la renta establece que con que tengas un activo, no establece que tenga que estar pagado o no, dice que tú, con que hayas comprado un activo, pues lo puedes empezar a depreciar. Sin embargo, pues que esta tesis, como comentas, pues establece que no puedes hacerlo si el activo no está pagado. Cuando tú sabes que en este tipo de inversiones, pues muy probablemente se negocian y se pactan, pues que los activos se paguen en un largo plazo, se piden prórrogas, o sea, entonces, bueno, pues sin duda esto complica incluso más este tema de interpretación en este sentido. S- eh, Además, en el decreto tenemos un beneficio del IVA y el beneficio es que a partir de la entrada en vigor del decreto, durante los primeros 4 ejercicios fiscales, se tendrá una condonación del 100% del IVA. Esto es para las actividades que aplican, pues son las que contempla la ley del IVA, que es la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el arrendamiento, que es el otorgamiento o uso o goce temporal de bienes. Ahora vienen las letras chiquitas y a ver qué interpretación le das tú aquí. Dice, este beneficio, y lo leo textual como lo dice el decreto, este beneficio solo se aplica mientras no se traslade al adquirente de los bienes o de los servicios ningún monto por concepto de IVA. Y siempre que los bienes o servicios o el arrendamiento de que se esté tratando sean utilizados y aprovechados por los adquirentes en la realización de sus actividades económicas productivas al interior de los polos de desarrollo del bienestar. No sé, Rodrigo, qué opines de esto, pero bueno, pues suena complicado cumplirlo porque pues, primero tienen que ser actividades que se realicen dentro de los polos de desarrollo del bienestar y que no le traslades al adquirente de los bienes y servicios el impuesto. Entonces, pues bueno, creo que esto resulta bastante complejo y un tanto engañoso. Es complejo por el sentido de que no debes de cobrar IVA para poder tener la cuestión del beneficio. Lo voy a poner con un ejemplo con la cuestión de el agua con menos de 10 litros, que de acuerdo a la ley del IVA se tiene que generar IVA al consumidor final. Pero hay un decreto recopilatorio por ahí del año del 2013 que establece que cuando yo vendo agua embotellada de menos de esos 10 litros, para efectos de no aumentar el valor, no cobre el IVA y se lo repercuta solamente el costo al consumidor final. Pero ahí estamos hablando de un bien que entró lo que usted de los jugos y néctares, temas de algunos
yogurts que son para el tema de beber, etc., habla de ese decreto, pero es cuando tienes un enfrentamiento con un consumidor final de bienes, déjenme ponerlo así, como productos básicos. Aquí también está hablando de enajenación, prestación de servicios y arrendamiento que están ligados con el consumidor final. Pero el problema que yo le veo, y es un poquito que tal vez entiendo tu cuestionamiento, Mario, sería las empresas que van a venir a trabajar, invertir en esta zona, tendrían que estar hablando de una magnitud importante de operación y que le tendrán que trasladar el IVA a la cuestión de sus propios clientes. Aquí este beneficio sería para microempresas, pequeñas empresas que en esa zona estén vendiendo al público en general para poderse ahorrar la cuestión del IVA. Pero las que estás motivando a la cuestión de la inversión, por lo menos con la cuestión del ICR, no cuadra con este beneficio del IVA, sino pensaría que están hablando de dos tipos de contribuyentes, de dos tipos de figuras de operación o actividades que no necesariamente es la misma. O sea, en la lógica pensaríamos esto, sin embargo, el decreto, pues nada más habla de estos sectores, ¿no? Y que estos sectores, pues yo no voy a producir automóviles para venderlos solamente en la franja del Istmo de Tehuantepec y que además debo comprobar que el auto efectivamente se está utilizando en la zona del Istmo de Tehuantepec, porque, bueno, sin duda puedo decir que lo vendí ahí, pero además se tiene que comprobar que efectivamente se están utilizando, como lo dice aquí el decreto, están siendo utilizados y aprovechados en la zona del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Alrededor de los polos del desarrollo del bienestar. Entonces, pues sí, sí creo que esto es algo que debemos de estudiar bien y no irnos con la finta, porque en realidad tal vez este estímulo del IVA no lo es como tal, ¿no? No es como en realidad se puede llegar a percibir. Eh, También es importante mencionar y destacar que para poder mantener estos beneficios que acabamos de comentar, los contribuyentes deben de presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los avances de sus proyectos de inversión y estar cumpliendo con los niveles mínimos de empleo que el estímulo establece para poder seguir trabajando y obteniendo los beneficios de este estímulo fiscal. Y ahí, Mario, un poquito comparando contra otros estímulos que tenemos de la región fronteriza norte, región fronteriza sur, que también pudiera ser que está ligado un poco a ser competitivo con los países que tenemos en la cuestión de la frontera, hablando de la cuestión del IVA, el planteamiento que tenemos y que lo estás aquí comentando o compartiéndonos, Mario, al final de cuentas sí es muy diferente. Y esto haría que, como dices, creo que la aplicación de la cuestión del IVA va a ser muy complicado y ese es lo que realmente pensaría que puede ayudar a mucha economía local, el no cobro del IVA, y el otro es traer la cuestión de una inversión. Pero bueno, ahí con eso creo que lo que nos acabas de comentar ayudaría mucho a poder ver este estímulo. Y ahora, pues bueno, si nos ayudas con ver el siguiente estímulo denominado de relocalización o nearshoring, para efectos de poder ver qué planteamiento es este tipo de estímulo. Perfecto, Rodrigo. Pues vamos a este segundo decreto de estímulo que se conoce como el estímulo de offshoring o nearshoring. Y ahorita un poco vamos a aclarar qué es esto. Mira, primero este decreto salió publicado el 11 de octubre del año 2023, digamos ya a finales del año pasado. Y lo que establece el decreto es que considerando el surgimiento y el desarrollo paralelo de eventos que han tenido un alcance global, como puede ser el fenómeno que ocurrió en la pandemia o algunos conflictos geopolíticos y bélicos que están ocurriendo pues, en el mundo entero, que han generado condiciones adversas y esto ha obligado a las empresas a reconfigurar sus procesos y a optimizar sus operaciones para enfrentar de manera más efectiva estos desarrollos económicos mundiales que se están presentando. Y entonces aquí se genera el concepto o el término del offshoring, del cual desprende el nearshoring. Fíjate, el offshoring puede ser principalmente
es el proceso por el cual una compañía deslocaliza parte de sus procesos de producción o aspectos internos de la compañía a otras zonas geográficas. Eh, y esto es sin duda alguna, y lo que pretenden todas las empresas o se quieren todas las empresas, pues es minimizar costos y maximizar las utilidades. Ahora, ¿qué tipos de offshoring podemos conocer o entender? Bueno, pues dependiendo del punto de vista de los distintos tipos de offshoring, estos se pueden clasificar en tres tipos. Uno es el offshoring de propiedad, es en donde se deslocalizan parte de las actividades productivas de la empresa o de ciertas actividades de manufactura o ciertas actividades distintas de la empresa y se subcontratan estos servicios en distintas partes del mundo. Luego, el tema de distancia y que justo por el tema de distancia está el término ligado que es el nearshoring, ¿no? Es que queda cerca del mercado objetivo o potencial. Y finalmente, procesos. Son procesos como servicios de manufactura, de ventas o de investigación y desarrollo, en donde muevo parte de estas empresas, o a lo mejor la investigación y desarrollo la muevo, voy a inventar, hablo de cualquier empresa global, ¿no? De alcance mundial, que a lo mejor dice, oye, pues la tecnología y la investigación y desarrollo está en la India, pues entonces tengo que relocalizar esta parte de la empresa a la India porque ahí es donde están pues los expertos en este tema, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, la parte de ventas, y aquí aplica perfecto el ejemplo de México. Oye, pues voy a mudar todo el área de ventas a México porque México tiene una mejor, digamos, habilidades de ventas y el mercado objetivo, el mercado potencial en el cual me estoy enfocando es Estados Unidos. Entonces imagínate que sea un vendedor o el equipo de ventas que estén, pueden inventar en Asia, en donde hay, no sé, 12 horas de diferencia en el uso horario, que hasta para pactar una llamada telefónica con el principal cliente o potencial comprador, pues es complicado, simplemente por el uso horario, ¿no? Ya déjate tú de habilidades, déjate tú de otras cosas. Entonces, por eso viene este tipo de cuestiones. Ahora, vamos a enfocarnos, ¿qué es el nearshoring? Pues es la relocalización de una empresa que busca nuevos horizontes de inversión para acercarse a su mercado potencial, su mercado destino u objetivo. Principalmente reduciendo costos. ¿Qué costos? Pues costos de transporte, diferencias en zonas horarias, como lo comentaba hace ratito, costos de producción. Y México para esto, Rodrigo, se pinta solo, como aquí lo vemos ejemplificado en esta imagen, en el mapa, pues son 3,152 kilómetros que tenemos con Estados Unidos. Entonces, pues México es un país que se pinta solo para alertar, atraer a inversión extranjera directa de cualquier parte del mundo que se quiera constituir en las fronteras de México para poder llegar a un mercado objetivo que sin duda puede ser Estados Unidos. Ahí, Mario, un poquito también para efectos que la gente que nos está viendo y escuchando, eh, estos términos del nearshoring y del offshoring son fenómenos que podríamos ser con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. O sea, estas palabras, que si nos vamos a una traducción sería el reorganizar en un tema económico hacia dónde se llevan la cuestión de los costos, eso es un efecto o fenómeno de Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Lo que está buscando con este decreto es ser llamativo para que cualquier persona de Estados Unidos nos vea que estamos cercanos y le podamos dar facilidad para poder trabajar justamente en esa relocalización del grupo de empresas. Si bien los términos para nosotros no nos dicen nada porque nosotros no estamos haciendo nada de una relocalización como empresas mexicanas, es Ujú. más bien el impacto para que nos vean a nosotros como una fuente de relocalización para las actividades, como dices, principalmente de Estados Unidos, porque de nearshoring, que es la cercanía, pues qué más cercano puede ser con la cuestión de Estados Unidos que México. Canadá podrá ser también
pero al final de cuentas, con la mano de obra que tenemos aquí en México, el serlo llamativo. Es como, por poner un analogismo, no sé si te acuerdas cuando el presidente Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, su lema era Make America Great Again, ¿no? Y entonces hizo un decreto de reformas fiscales muy importante que no se veía en muchos años en Estados Unidos, en donde bajó la tasa corporativa de las empresas de manera muy importante. ¿Qué pretendía con eso, Trump en ese momento en Estados Unidos? Decía, oigan, todas las grandes empresas de Estados Unidos que se han ido a lo largo de la historia a otros lugares del mundo por esto mismo, por abaratar sus costos, vénganse de vuelta a Estados Unidos, vénganse de vuelta y vamos a hacer América otra vez lo grande que fue en su momento. Y te voy a dar para eso, te voy a dar grandes beneficios fiscales. Bueno, pues esto es algo muy similar y decir, oye, pues vente y constitúyete en México porque vas a tener beneficios fiscales, siendo que además pues tienes mercados objetivos muy importantes en México, ¿no? Y sin duda, pues el alentar a que se venga, no sé, una gran corporación, voy a inventar, inglesa a México, pues no es lo mismo lo que va a pagar de mano de obra en México a sus empleados, pues a lo que le van a costar en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí puede llegar a tener ciertos beneficios muy importantes a tener y considerar en este decreto. ¿Qué beneficio, cómo va a ver este beneficio fiscal? Fíjate, el estímulo consiste en optar por efectuar una reducción inmediata de inversiones, igual, de bienes nuevos de activo fijo y que bienes nuevos, ya lo mencionábamos en el decreto anterior, aplica igual que sean nuevos o por primera vez en México, que sean adquiridos pues desde la fecha en la cual entró en vigor el decreto, 2 de octubre del 2023, y hasta el 31 de diciembre de 2024, en sectores claves de la industria. Ahora, ¿cómo opera o sea, esto lo podemos hacer en cualquier empresa? No. La característica principal es que por lo menos el 50% de las ventas, como lo vemos aquí, de la empresa mexicana, por lo menos el 50% de esas ventas sea al extranjero. ¿A dónde? A cualquier parte del extranjero. Entonces, por lo menos el 50% de los ingresos que tenga tanto en 2023 como en 2024 tiene que ser ingresos por exportaciones. Y aclara el estímulo que no va a aplicar a ciertos bienes como son automóviles con motores de combustión o equipo de oficina. Habla de las inversiones, ¿no? O sea, no aplica para este tipo de inversiones. Em, el estímulo aplica siempre que los contribuyentes mantengan los activos en uso, al menos durante un periodo de 2 años inmediatos, contados a partir del siguiente ejercicio en el cual se efectuó la deducción inmediata de ese activo. Y su adquisición debe tener como finalidad la utilización exclusiva para los desarrollos de las actividades claves a los que se refiere este decreto, ¿no? Para poder aplicar el estímulo del cual estamos hablando. Se otorga estímulo fiscal a quienes tributen, o sea, para quienes aplica este estímulo, quienes tributen como ya sea como personas morales recicos y personas físicas con actividad empresarial y profesional, digamos, algo muy similar a lo decreto del Istmo de Tehuantepec. Y cuando se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los siguientes bienes y que además, pues como ya lo dijimos, los exporten al menos por lo menos en un 50%. Y aquí, pues Rodrigo, los leo cada uno de ellos para ver, pues que los quienes nos escuchan, pues a lo mejor pueden estar en estas tesituras, ¿no? Primero son los productos destinados a la alimentación humana y animal, fertilizantes y agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica y la preparación de farmacéuticas, componentes electrónicos, ya sea como tarjetas simples o cargadas, circuitos, capacitadores, condensadores, resistores, conectores y semiconductores, bobinas, transformadores, arneses y módems para computadoras y teléfonos, máquinas para relojes, instrumentos de medición, control y navegación y equipos médicos eléctricos para uso médico, baterías, acumuladoras, pilas,
cables de conducción eléctrica, enchufes, contactos, fusibles y accesorios para instalaciones eléctricas, monitores de gasolinas, híbridos y de combustibles alternativos para automóviles, camionetas y camiones, equipo eléctrico y electrónico, sistemas de dirección, suspensión, frenos, sistemas de transmisión, asientos, accesorios internos y piezas metálicas troqueladas para automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos y aeronaves. Y finalmente también para las industrias que tengan que ver con producción de motores de combustión interna, turbinas y transmisores para aeronaves, equipos y aparatos no eléctricos para uso médico, dental y para laboratorios, materiales desechables de uso médico y artículos ópticos de uso oftálmico. Digamos, estos son los sectores industriales y las industrias a las cuales puede aplicar este tratado, ¿no? Si yo me dedico a algo distinto a los 10 puntos que acabo de mencionar, pues no soy sujeto y no puedo aplicar el tratado. Y además, ¿no? Además de estos 10 sectores que acabamos de mencionar, o estos 10 familias de empresas, pues también se puede otorgar un estímulo fiscal a aquellos contribuyentes que se dediquen a las producciones de obras cinematográficas o de audiovisuales, siempre y cuando, y así lo establece el decreto, es cuyo contenido, primero, se encuentre protegido por derechos de autor y que estas obras puedan ser exportadas. Entonces, también además de los sectores que ya hablamos, pues también para los que se dedican a las producciones de obras cinematográficas o de audiovisuales. No sé, Rodrigo, si hasta aquí tengas alguna cosa que comentar Sí, sí, dime. sí. Compartiría la cuestión una duda ahí, Mario. Empezaste a explicar que este decreto tiene que ver con ser llamativo para un tema de un inversionista y que venga a invertir en México con esta, déjame ponerle, mano de obra barata para que puedan ellos al final de cuentas tener una disminución de costos, tengan mayores utilidades, pero ser llamativo a comparación de un tema de maquila a nivel internacional. Ujú. Pero estabas hablando que el estímulo es para personas morales, personas físicas que están constituidas o que tienen un registro ante un RFC aquí en México. Sí. Entonces, estamos hablando que realmente lo que se estaría quedando como estímulo es una negociación, porque al final de cuentas es un bien que yo voy a tener que hasta exportar porque ni siquiera me está hablando de una exportación e importación temporal, sino me está hablando que el mexicano es el que tendría que estar haciendo una exportación en más de un 50% al extranjero. Y creo que ahí otra vez como que no está tan bien amarrado lo que quiere la autoridad para efectos de este estímulo. Pues sí, sí, o sea, por lo menos, o al menos el 50% de los bienes, productos, servicios que se realicen en México tienen que ser vendidos en el extranjero, ¿no? Sí, pero sin duda, uno, pues la fuente de riqueza se va a situar en territorio nacional, la venta la hace México y eso sin duda va a generar impuestos para el país. Y dos, y algo muy importante, y como México se ha caracterizado por siempre, pues el tema de la mano de obra barata, ¿no? Entonces, el tener estímulos de este tipo en donde atraes inversión extranjera para que vengan a constituirse al país, a montar sus compañías, pues implica que tienen que contratar mucha mano de obra y eso pues generará actividad económica en el país y bueno, pues sin duda generará nuevas fuentes de empleo. Pero sí, sin duda hay que estudiar con detenimiento el decreto porque pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Tiene sus bemoles, ¿no? Ahora, Rodrigo, yo creo que no vale la pena aquí detenerme a ver cada una de las partes. El decreto lo pueden encontrar, como ya se los mencionaba ahí en el Diario Oficial de la Federación. Pero, ¿en qué consiste la deducción inmediata?
pues aquí sí vemos un castigo en cuanto al porcentaje de inversión inmediata que puede aplicar el contribuyente. Y pongo un ejemplo, el primero, ¿no? Si yo adquiero automóviles, autobuses, camiones de carga, bueno, adquiero, produzco tal automóvil, activos que tengan que ver con automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas, remolques, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, motores eléctricos que además cuenten con motor de combustión o con motor accionado por hidrógeno, van a poder aplicar una deducción del 86% del monto de adquisición de ese activo fijo. Y lo demás se pierde, ya es una deducción que no se puede aplicar. El beneficio es que puedes aplicar la deducción en el año en el cual adquieras y ahora, como comentábamos hace ratito, pagues la inversión de activo a la cual estamos hablando. Y aquí vienen pues todas las descripciones de los activos que aplican a estas deducciones. Son aviones de autofumigación, computadoras, dados, troqueles, máquinas de investigación de nuevos productos, de tecnologías, algunos tipos de construcciones, fabricación de medicamentos, manufactura de productos químicos, construcción y montajes de set para las grabaciones de filmaciones y de fotografía, manufactura y transformación de componentes para la industria de la computación, etcétera, etcétera, ¿no? Está ahí Que, que ahí a grandes rasgos las tasas están variando desde un 56% hasta casi un 90%, que es un 89% por ahí. sí, Pero mientras más grande sea el bien y obviamente más costoso, son los que están un poquito más castigados. Pero como bien comentas ahí, a comparación del otro estímulo que sí te permite el 100%, aquí hay una gran parte que posiblemente no vas a poder deducir por esa diferencial y pues sí es un castigo muy grande para efectos de no poderte disminuir una inversión tan fuerte. Está el castigo, obviamente, por la aceleración de la deducción, pero aquí yo creo que valdría la pena de todos modos también hacer la cuenta si por esta inversión te vas a generar pérdidas de igual manera, como lo decíamos en el otro estímulo, ver la posibilidad mejor que te vayas a las tasas máximas y poderlo deducir totalmente o un 100%, aunque fuera un diferimiento a 10, 15, a 8, 10, 5 años, que a comparación de esto, de meterlo en un solo trancazo y que puedas perder, en algunos casos, el 44% no deducible. correcto, hay que estudiarlo bien y pues no aplica evidentemente para todos. Hay que ver la situación fiscal a detenimiento de cada uno de los contribuyentes que quieran aplicar los beneficios, pues para ver si realmente pues les conviene o no les conviene, ¿no? Y además, también lo comenta el estímulo, eh, dice los contribuyentes que anteriormente ya hemos referido, van a poder aplicar en sus declaraciones anuales, tanto de 2023 como 2024 y 2025, una deducción adicional en cuanto a los gastos de capacitación que paguen a sus trabajadores. Y esta deducción adicional es del 25% sobre el importe en los gastos de capacitación que paguen. Ahora, aquí pongo un ejemplo numérico. Primero se tiene que sacar el promedio de gastos de capacitación que estos contribuyentes hayan tenido en los últimos 3 años antes de la entrada en vigor, antes del estímulo, que es 2020, 21 y 22. Aquí vamos a suponer que esta empresa en 2020 gastó 1 millón de pesos, luego 1.120.000 en el 21 y en el de 2022 1.200.000. Eso me da una suma total en estos 3 años de gastos de capacitación de 3.320.000 pesos, que dividido entre estos 3 años me genera un promedio invertido o gastado, perdón, en gastos de capacitación de 1.106.000 pesos. Ahora, ¿cómo va a aplicar este 25%? Bueno, tú comparas el gasto actual de capacitación, el que hayas tenido o tengas en 2023, 24 y 25. Aquí en el ejemplo tengo 1.300.000 pesos en 2024,
lo comparo contra el promedio de 1.106.000 que acabamos de comentar cómo se determina, y tienes un diferencial, esto es un incremento en tus gastos de capacitación del promedio contra el año actual de 193.333 pesos. Sobre ese aumento puedes aplicar la deducción adicional del 25%, en este caso nos daría una deducción adicional de 48.333 pesos. O sea, aquí, nada más para aclarar, yo ya en mi declaración anual voy a poder deducir el 1.300.000 de gastos de capacitación que generé a mis empleados. Y el adicional consiste en este 25% sobre el aumento entre el gasto real contra el promedio de los últimos 3 años, pues que es un beneficio adicional que está planteando en este momento el decreto, ¿no? El estímulo. Y como dices, este decreto salió publicado por ahí a mitad de octubre y tener en cuenta que para la declaración anual del 2023, dentro de los estímulos que están dentro de las deducciones, ya estaría contemplando el que tú puedas incorporar en el ejemplo numérico que estás diciendo estos 48.000 pesos, que sí ya está visualizado en la declaración anual del 2023, nada más para que lo puedan considerar. Pero, Mario, yo podría tratar de jugar con la cuestión de los números, pero, por ejemplo, empresa mexicana que normalmente no capacitamos a nuestro personal, en mi promedio de los 3 primeros años del 20 al 22 puede ser 000, y para poder aprovechar el estímulo, en este 2024 tengo 1.300.000, pues casi el diferencial sería el aumento de capacitación contra la cuestión del promedio. ¿Se podría aplicar directamente contra ese 25%? Pues sí, no, el decreto no establece que no. O sea, imagínate, aquí te fuiste muy radical a 0 pesos de gastos de capacitación, pero imagínate que la inversión de gastos de capacitación ha sido muy mínima, entonces y ahora le quieres empujar con el estímulo y entonces metes un buen gasto de capacitación que tiene sus requerimientos, ahorita los vemos, no nada más es decir que lo gasté, ¿no? Hay que comprobarlo. Eh, entonces pues podría aplicar, además de la deducción, digamos, el 1.300.000, el 25% sobre el 1.300.000, porque pues el aumento va a ser todo. Entonces, sí, no establece alguna limitante en cuanto a este sentido, como lo plantea Rodrigo. Entonces, sí pudiera de alguna manera tener un doble beneficio importante, ¿no? Bueno, Que, no que, pudiera, lo tiene. que ahí lo que estarías buscando también como parte del gobierno es justamente tener capacitados tus trabajadores para que puedan hacer funciones y obviamente ser llamativo para el extranjero que tenemos gente capacitada. Sí, y fíjate, em, lo que establece el estímulo en cuanto a gastos de capacitación es, solo se pueden realizar la deducción si se cumple con estos tres requisitos. Uno, la capacitación debe ser a empleados que evidentemente están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente pues se cumplan con todo lo relacionado con sus cuotas, prestaciones, etcétera, etcétera. O sea, que están dados de alta de manera correcta. Dos, la capacitación debe ser técnica o científica y estar relacionados con la actividad del contribuyente. No puedo dar ningún tema de capacitación que no sea técnico científico o que no tenga ninguna relación con la actividad a la cual se está dedicando este contribuyente. Y si no se utiliza la deducción en el ejercicio, se pierde. O sea, digamos, traigo ya pérdidas fiscales y entonces no puedo aplicar este beneficio porque no tengo base, pues entonces pues, pierdo este 25% de deducción adicional en los gastos de capacitación, ¿no? Entonces, Sí, que eso para aclarar en tu tema numérico, los 130.000 pesos sí formarían parte de una deducción estructural, no hay vuelta de hoja, podría generarme pérdida, pero estos 48 que en tu ejemplo estabas compartiendo no me podría generar pérdida, y si no lo llego a utilizar contra una utilidad, al final de cuentas esto es como si no hubiera tenido el beneficio de esta deducción adicional de capacitación. es correcto, se pierde el 1.300.000, sí, ese se gastó y si ese gasto te generó pérdida, bueno.
ese en la suma de todos, ¿no? Te genera pérdida, la pérdida la tienes y la puedes aprovechar en los siguientes 10 ejercicios fiscales. Pero si tú ya traes una pérdida, pues no puedes aplicar contra una pérdida ese 25% para hacer tu pérdida más grande. Ya no sé si lo dije como trabalenguas, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Perfecto. Y algo adicional que haya referente a Pues a es- este decreto ya no, y finalmente tendríamos lo de, pues el decreto por las zonas afectadas del huracán Otis. Este decreto, Rodrigo, lo único que pues vale la pena aclarar es que pues es un grupo muy reducido de la población, hablo de la población de la República Mexicana, que puede ser este que, bueno, primero que se vio afectada por el huracán Otis y que obviamente pueden acogerse a este estímulo. ¿Quiénes son, no? Bueno, ¿quiénes son? Son los contribuyentes que se vieron afectados directamente por los fenómenos provocados por el huracán. ¿Y en qué consiste este beneficio? Es, pues, tienes una deducción en las inversiones, una deducción del 100% en las inversiones, siempre y cuando sean bienes nuevos bueno, aquí sí te dice bienes nuevos o usados, ¿no? Que sean bienes de activo fijo que se realicen en el municipio de Guerrero y que se eroguen, se adquieran desde octubre a diciembre de 2023 siempre que los activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las zonas mencionadas, ¿no? Las que se vieron afectadas por el huracán. Y que evidentemente, pues, ¿por qué voy a adquirir un bien? Pues para reposición o rehabilitación de los que ya se vieron afectados. O sea, ¿a quiénes pueden ayudar eh, estos decretos, estos beneficios? Pues toda la zona hotelera que, pues, como vimos en los videos, en las noticias, pues se destruyeron completamente los hoteles y pues tienen que reponer todos sus activos. Aquí lo complicado es que pues un hotel que perdió todos sus activos, pues no es fácil, aunque tengas los recursos, no es fácil o no fue fácil haberlos gastado y comprado de octubre a diciembre, ¿no? Esto pues hay una parte plausible, pero hay una parte, pues yo te diría que casi imposible de poder cumplir con este decreto, ¿no? Em, Establece que los contribuyentes que tengan seguros solamente van a aplicar las cantidades adicionales a las que en su caso se recuperen del seguro. O sea, nada más por poner un ejemplo, si se perdió una palapa, estoy hablando en voz alta, ¿no? Y la palapa para reponerla vale 1 millón de pesos y el seguro me cubrió 800,000, pues solamente puedo aplicar los 200,000 pesos, que es la cantidad adicional, ¿no? Que no recuperó el seguro. No aplica ni en automóviles ni en los equipos de blindaje de automóviles, en cualquier activo fijo que no se encuentre identificable de manera individual y en aviones para fumigación. En esos 4 tipos de activos no aplica el decreto. Además, los contribuyentes que se vieron afectados por el huracán van a poder diferir el impuesto sobre la renta por retenciones en los meses que tenían que haber pagado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y el diferimiento va a hacerse en enero, febrero y marzo. O sea, lo de octubre se va a tener que entregar en febrero, se tuvo que entregar perdón, en enero, lo de noviembre en febrero y lo de diciembre, pues ahora este mes de marzo 2024. Aplica para salarios, no aplica para asimilados a salarios. También podemos diferir el IEPS y el IVA en la misma forma, ¿no? Lo de octubre lo tendríamos que haber pagado en enero, lo de noviembre 2023 en febrero 2024 y lo de diciembre ahora en marzo 2024. Esto aplica para el IVA en pagos definitivos y el IEPS en pagos definitivos. Evidentemente, pues a los contribuyentes que caigan en esta situación. Em, en el caso de pagos provisionales de impuestos sobre la renta, se exime de la obligación de hacer el pago provisional de impuestos sobre la renta durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. O sea, ¿qué se refiere a esto, Rodrigo? No va a pagar el pago provisional de impuestos sobre la renta de esos 3 meses,
Pero eso no significa que no voy a pagar el impuesto, porque al final de cuentas, cuando estos contribuyentes tengan que presentar su declaración anual, ahora en marzo de este año, 2024, pues ahí acumularán el impuesto completo sobre la renta y podrán acreditar los pagos provisionales. Al no haber efectuado pagos provisionales de octubre, noviembre y diciembre, pues el impuesto sobre la renta a cargo, bueno, más bien, el impuesto sobre la renta a pagar, pues va a ser mayor, ¿no? Simplemente es un diferimiento de este impuesto. Sí, Aplica sí, para ahí lo que comentas realmente en todos los impuestos que estás mencionando, solamente aplica la cuestión de un diferimiento en el cual el IVA y el IEPS es entendible. Si no hay tanta venta, el impuesto se está cobrando. Al final de cuentas, la repercusión económica va a ser mínima y ese diferimiento pues nada más estaría aplicando. Pero el problema más grande que yo le veo es la cuestión de retenciones de sueldos y salarios porque aún así en la cuestión de pandemia yo tengo que seguir pagando sueldos y esa retención sí me cuesta a mí y obviamente le va a costar a la cuestión del trabajador, en su caso la cuestión de la retención. Ahí en ese caso creo que tal vez debe haber sido otro mecanismo la cuestión de la retención del impuesto de la renta y en este beneficio de los pagos provisionales pues realmente es una pequeña trampita porque al final de cuentas sí lo vas a tener que cubrir en la declaración anual y es ahí cuando te va a pegar más al llegar ya sea en marzo, como dices, o al llegar en abril para las personas físicas. Pues sí, más que beneficio es un deferimiento, ¿no? Cuando realmente es un beneficio fiscal, pues se condona o se exenta del pago del impuesto sobre la renta, siendo un grupo tan reducido de contribuyentes, siendo un estímulo tan complicado de cumplir, porque, Rodrigo, yo te aseguro que estas grandes cadenas de hoteles que se vieron afectados, y bueno, pues aquí sin querer, metiendo un gol, por ejemplo, el Hotel Princess, pues no han ni siquiera iniciado ninguna remodelación, apenas están estudiando cómo va a ser la nueva remodelación, qué es lo que quieren hacer y tal, y eso les va a llevar pues una proyección de varios meses hasta que tengan el concepto bien definido y ahora sí poder empezar a definir cuáles son esas inversiones nuevas que tienen que hacer. Entonces, pues a los grandes contribuyentes que se vieron pues fuertemente afectados, creo que este estímulo pues no les va a funcionar. ¿A quiénes sí les va a funcionar? Pues bueno, aquellos pequeños contribuyentes, no sé, aquellos pequeños comercios, lapalerías, fondas, pues sí pues, bueno, se perdieron las sillas, se perdieron las mesas y sí, sí, hay que comprar mesas y sillas al día siguiente. Bueno, pues eso sí pudieran verse beneficiados, pero los grandes contribuyentes creo que difícilmente podrían aplicar o verse beneficiados de pues no tanto estímulo, sino diferimiento de impuesto. No, y aparte, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad también de darle unos cursos a algunos que trabajan en tema hotelero y que tienen unos hoteles en esa región, los cuales fueron pérdidas totalmente. Y lo que comentábamos con ellos era que al final de cuentas, beneficio de la inversión no iba a quedar en estos últimos trimestres del año 2023 que la inversión que se llegara a hacer apenas iba a ser entre junio, julio y agosto del siguiente año. El problema es que el presidente, dentro de la cuestión de su aceleración para poder reactivar la cuestión en el tema turístico, en diciembre ya estaba dando el banderazo para efectos de la reactivación turística, pero también hay que ver que si no están en las condiciones para poder recibir a un turista, no van a llegar. Y aún No, así, aunque lo quieras acelerar, no se va a poder. Este tipo de decreto pensaría que de los que estamos platicando fue el menos pensado por la cuestión de la urgencia, pero eso no quiere decir que tienen todo un 2024 para efectos de poder reajustar y de poder plasmar de una mejor forma este decreto de la cuestión del huracán Otis, porque la verdad creo que está muy mal identificado, en el cual varios clientes me dijeron, oye, tengo una sucursal allá que ya valió, ¿cómo le podemos hacer para poder ayudar? Pues bueno, está esto de la cuestión de la inversión, pero al final de cuentas no puedes ahorita ni invertir porque ni siquiera había acceso como para sí, poder llevar equipo
y empezar a hacer las adecuaciones en las instalaciones. Esto apenas en el año 2024 se va a empezar a poder invertir y en esto ya no tienes una inversión que entre en este decreto porque se venció hasta diciembre. Sí, sí, sin duda, creo que este decreto estuvo mal planteado y pensado. A lo mejor había un buen propósito, pero no una correcta ejecución. Y sin duda, como lo comenté hace un ratito, un decreto correcto es, oye, te eximo y te exento de pagar el impuesto de la renta o el IVA y tal durante todo el 2024. Te permito deducir inmediatamente las inversiones. O sea, creo que si lo que se pretendía era alentar la reconstrucción de, pues principalmente el puerto de Acapulco, no era el decreto y no es el decreto que se debió de haber planteado. Pero bueno, es lo que hay, Rodrigo, y es lo que venimos a comentar, ¿no? Oye, Mario, permíteme rápidamente a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busque en cadenas de distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon, que nos busquen en Facebook y que nos busquen a través de Instagram. Mario, no sé si nos ayudes a compartirte dónde podemos encontrarte, algún correo o algo por alguien que quiera asesorarse para efectos de estos estímulos o de otras cosas en ámbito contable, fiscal, financiero. Sí, Rodrigo, y bueno, agradecerte nuevamente la invitación a poder colaborar con tus programas que siempre son muy interesantes, ya sea para el ámbito que nosotros nos desarrollamos, que es en el ámbito contable y fiscal, pero también lo considero muy valioso para los empresarios que no necesariamente tienen que saber de cuestiones técnicas específicas. Y me pueden encontrar en mi correo es mario@escobosa.com.mx. Mi página web es de la oficina, del despacho es www.escobosa.com.mx y también Twitter como @escobosa y CIA, que es básicamente en donde estamos enfocados. Mario, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos, gracias por darnos estos tips, gracias por irnos llevando de la mano para poder ver estos estímulos, que como lo comentaba al inicio, son estímulos, pues podría hacerse nuevos, pero es para un tema de una aplicación todavía en la declaración del año 2023 y que todavía hay algunos estímulos que vamos a estar escuchando por este año 2024. Ver que hay más estímulos, hay muchas cosas todavía que podemos estar aprovechando en economías como las que tenemos actualmente y pues ahí están las oportunidades, hay que analizarlas como muchas veces nos estuviste recomendando en esta emisión, que hay que tener mucho cuidado de la aplicación y que no todo lo que se vea que es una condonación al 100% es benéfico, sino que hay que hacer números y más cuando estamos haciendo una inversión. Mario, de nueva cuenta y gracias por todos tus comentarios. Lo digo como dicen coloquialmente, no todo lo que brilla es oro. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias, Mario. A la gente que nos está viendo, suscriban, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Espérame, no se me vayan. Si te quedaste hasta aquí, mira, te vamos a poner por aquí una bolita donde está para que te puedas suscribir al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Y por aquí te vamos a recomendar unos videos que tienen que ver con alguna temporada de las que hemos estado subiendo. Ayúdenos a seguir creciendo. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye.